integrantes de mi grupo son Sabrina Delgado, Gustavo Beliz, Luis Solís, Lucrecia Marina Lima y Violeta Valetuy. Nuestra empresa se llama Part Center. Yo les voy a hablar sobre lo que es la creación de la empresa. El empresario, cuando desea importar, debe enviar una compañía como persona jurídica o judicial. Es el punto de la pérdida para iniciar el proceso del punto de pérdida. Para iniciar el acceso, no obstante, es recomendable formalizarla a la empresa jurídica o el negocio es a largo plazo. También disponer de la información antes de iniciar las importaciones. Deben recopilar toda la información necesaria del mercado, del origen del producto, también el protocolo. Es recomendable también la adquisición del trabajo, también para otorgar el producto de deseo para importar. También les voy a hablar sobre lo que es confirmar el pedido. Si la compañía está de acuerdo con las condiciones, se tienen que devolver al proveedor junto a la orden de la empresa o pedido. El otro que también les voy a hablar es sobre el embargue de la mercancía en el transporte marítimo. Esto quiere decir que es el exportador que se debe realizar el embargue de la... Objetivos de la investigación. Objetivo general: analizar los procesos que se utilizan en Guatemala para importar y exportar en Part Center S.A. Objetivos específicos: 1. Identificar y comprender las ideas básicas de lo que es importaciones y exportaciones. Analizar los requerimientos legales y fiscales del proceso de exportación e importación en alimentos perecederos y no perecederos en Guatemala. 3. Comprender las restricciones de comercio internacional establecidos en el país. Definir el proceso para el requerimiento de los procesos legales en la exportación e importación de Guatemala. Los Incoterms. Uno de los pasos del proceso de exportación es establecer un contrato entre el exportador y el importador que determine las condiciones en que se va a producir la actividad en cuanto a los precios, cantidad y características de los productos a vender, así como los aspectos de la cadena de exportación que va a asumir cada parte. El referente utilizado para negociar estos términos son los denominados Incoterms o International Commercial Terms. Los Incoterms determinan quién pagará los costos de cada segmento de la transportación de los productos a exportar, el lugar de la entrega de la mercancía, quién es el responsable de la carga y descarga de los bienes, quién contrata y paga los seguros, qué documentos tramita cada parte y su costo, entre otros términos. Tipos de Incoterms. Los Incoterms, International Commercial Terms, términos que se utilizan en las operaciones de compra-venta entre compañías de diferentes países. La parte vendedora proporciona la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. Se incluyen los siguientes términos. 1. EXW, Ex-Works, o sea, en fábrica. El vendedor solo se ocupa de embalar los productos ya que los pone a disposición del comprador en sus propios almacenes. Así el comprador asume los gastos y las responsabilidades derivadas de cualquier maniobra, desde su carga hasta su llegada al destino final. La contratación del seguro, que no es obligatorio, también corre por cuenta del importador. Grupo F. Entrega indirecta. El vendedor dispone los bienes a un transportista seleccionado y abonado por el comprador. Los Incoterms de este tipo son FCA Freight Carrier
libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado asumiendo los riesgos y los gastos, incluyendo los costes del despacho aduanero para la exportación hasta dicho instante. El comprador responsable desde dicha carga hasta la descarga final. 4. BL. Carta de embarque. El vendedor bajo la especificación on-board o a bordo que sirva para justificar la entrega de los productos. 5. FAS. Franco al costado del buque. Incoterm usado en el transporte marítimo para cargas a granel o con un volumen muy grande. El vendedor transmite los bienes en el muelle o puerto de embarque acordado junto al buque en el que viajará la mercancía. En dicho instante, el importador contrae todos los costes y deterioro. 6. FOB libre a bordo. El Incoterm FOB usado en el transporte marítimo establece que el vendedor proporciona la mercancía en el barco establecido, asumiendo toda la responsabilidad hasta dicho momento. Entonces el comprador se hace responsable hasta su llegada al destino final. Grupo C. Entrega indirecta. La parte vendedora contrata el vehículo para el transporte de los productos. Sin embargo, el exportador queda exento de cualquier responsabilidad derivada de deterioros o costos adicionales desde su salida. 8. SFR. Coste y flete. Usado en el transporte marítimo, la parte vendedora se responsabiliza del coste hasta que la mercancía llegue a su destino. Sin embargo, cuando se encarga en el barco, el riesgo y responsabilidad es del comprador. SIF, costo, seguro y flete, cumple con los mismos parámetros que el CFR, pero con el añadido de que el vendedor debe contratar un seguro. Y aquí entra en juego otra de las novedades de los Incoterms 2020 con una actualización de las coberturas que se debe contraer y certificar el seguro contratado por el vendedor bajo las cláusulas de carga del Instituto C, dejando un margen de negociación superior entre las partes de la operación. 10. CPT. Transporte pagado hasta. Se emplea en cualquier tipo de transporte. El vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino final, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posee el transportista. 11. CIP. Transporte y seguro pagados hasta. Utilizada para cualquier tipo de transporte, el exportador afronta los gastos del transporte principal y del seguro durante todo el trayecto. De igual modo que con el CIF, los Incoterms 2020 amplían las diversas coberturas mínimas del seguro de la mercancía bajo las cláusulas de cargo del Instituto A, aunque será un aspecto a negociar en la compra-venta de los bienes. 12. Grupo D. Entrega directa. Los costes y los riesgos corren a cuenta del vendedor y desde la salida de la mercancía hasta su entrega en el lugar pactado. 13. TPU. Entrega y descarga al lugar acordado. Otra de las actualizaciones pues sustituye a la DAT anterior. El vendedor sigue asumiendo los costes y riesgos, pero con los Incoterms 2020 se amplía un lugar de descarga, ya que antes se realizaba exclusivamente en la terminal. 14. DAP. Entregado en un punto. El exportador asume gastos y riesgos hasta la entrega de los bienes y excepción de los costes derivados de la importación de la mercancía que son atribuidos al comprador compatible con cualquier transporte. Los medios de transporte en Guatemala más utilizados está el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte terrestre. Obviamente el transporte marítimo pues es el que más prevalece acá y pues no es la excepción en muchos países. Y debido a que Guatemala pues tiene puertos pues muy codiciados, por ejemplo está el puerto de Santo Tomás, está el puerto Quetzal, entre otros. Y pues la facilidad que tiene para conectar hacia otros países, ¿verdad? Y que está pues en ambas posiciones, ¿verdad? O sea, Guatemala colinda con tanto el Océano Pacífico como el Océano Atlántico. Ahora bien, pues también tiene, gracias a eso, pues Incoterms, los más utilizados que ellos tienen, está por ejemplo el FOB, ¿verdad? Que es el Free On Board. O pues libre a bordo. En este pues es más utilizado en el medio marítimo, y este pues establece que el vendedor proporciona la mercancía en el barco establecido
ellos asumiendo toda la responsabilidad hasta dicho momento. Entonces el comprador se hace responsable hasta su llegada final, ¿verdad? O sea, media vez sale del barco, pues el comprador pues, se hace ellos responsables después de ese proceso. De ahí está el CPT, que es el Carriage Pay To o transporte pagado hasta. Este se emplea en cualquier tipo de transporte. Entonces consiste en que el vendedor asume los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino final. Este es prácticamente, pues, asume todos los gastos de todo el proceso, de todo el camino. Entonces, mientras que el riesgo pasa a manos del comprador cuando la mercancía la posea el transportista, o sea, su propio transportista. De ahí está el FAS, que es el Free Alongside Ship o franco a costado del buque. Este pues es utilizado también en el transporte marítimo para cargas a granel o cuando son volúmenes muy grandes. El vendedor prácticamente pues transmite los bienes en el muelle o puerto de embarque acordado junto con el buque en el que viajará la mercancía. En dicho instante pues el importador contrae todos los costes y los deterioros, ¿verdad? Entonces media vez pues prácticamente, este es muy parecido de hecho al FOB. La diferencia. Los requisitos para la importación en Guatemala. Esto le corresponde al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la prevención del control y la inocuidad de las etapas de producción, transformación y almacenamiento. Que esto, ya sea el transporte de la importación y exportación de alimentos naturales no procesados, puede obtener el permiso de importación de alimentos naturales no procesados de origen hidrobiológico. Para obtener este dictamen, favorece a la Dirección de Inocuidad a través del Departamento de Productos de Origen Animal. En el dictamen favorable se detallan a continuación los requisitos. El establecimiento, el productor o exportador deben estar reconocidos y aprobados por la autoridad oficial competente de Guatemala. Los certificados de laboratorio deben ser emitidos en el laboratorio oficial autorizado por la autoridad oficial del país de origen. Toda importación podrá ser muestreada acorde a las directrices de Codex Alimentarius o Alimentarius de la dirección del MAGA y así lo considere necesario. Los documentos que se deben acompañar junto con esta solicitud es la solicitud completamente llena, la fotocopia de factura comercial, la fotocopia del certificado de origen, fotocopia de certificado de resultados contaminantes microbiológicos, fotocopia de certificado de resultados de residuos químicos y fotocopia de certificado de inocuidad. Los trámites para exportar. El primer paso es que para poderse convertir en exportador debe hacer trámite totalmente que sea de forma web o en línea. Tiempo de revisión y verificación de la solicitud es de 2 a 3 horas. Se realiza una verificación del exportador por cada exportación que realice la empresa. Debe realizar sus documentos de exportación y sus respectivos permisos si llegara a cambiar algún permiso especial. Para esto, se debe descargar el documento de requisitos básicos para exportar. Se debe estar inscrito en el patrón o padrón correspondiente, el padrón de importadores del sector específico, el padrón de exportadores. Se debe contactar con los servicios de comercializadora o un agente aduanal que realice los trámites a su nombre. El único trámite que se puede realizar sin necesidad de contratar un tipo de servicio es cuando la franquicia no exceda un equivalente de la moneda nacional de $1,000. Nota que este monto no se incrementa durante periodos vacacionales. Para pagar los impuestos del comercio exterior, se debe hacer si la mercancía desea ingresar no para su venta o comercialización o desea realizar una importación de mercancía en una sola ocasión, ya que puede realizar esto con un apoyo de una comercializadora. Los requisitos para el código de exportador es que Guatemala depende de una empresa. Estos documentos deben ser adjuntos en un PDF, ya que se les solicitará
en la última pantalla el proceso de solicitud de la ventanilla de exportadores. Para los que son sociedad anónima, se necesitan las patentes de comercio y de sociedad, nombramiento del representante en el registro mercantil, DPI o documento de identificación del representante legal, fotocopia de factura anulada u de orden de impresión, formato registrado por firmas de persona individual, patente de comercio, DPI o documento de identificación, y para la organización gubernamental, la exención de impuestos emitidas por SAT, permisos por Ministerio de Gobernación para su funcionamiento, nombramiento del representante legal, DPI o documento de identificación del representante legal, forma del registro de firmas autorizadas y fotocopia de factura o recibo anulado y orden de impresión. Para los que son colegios se debe colocar el permiso del Ministerio de Educación, la exención de impuestos emitida por la SAT, nombramiento del representante legal, fotocopia de factura anulada y formato de registro de firmas autorizadas. Para las iglesias es el nombramiento del representante legal, fotocopia del Ministerio de Gobernación, fotocopia de factura recibo anulado, factura o registro de firmas autorizadas, DPI del representante legal. Para cooperativas es nombramiento del representante legal, registro general de cooperativas, DPI o documento de identificación del representante legal, factura de que ya está anulada en la impresión autorizada por la SAT, nombramiento del representante legal, DPI, fotocopia de factura anulada y formato de registro de firmas autorizadas. Para organizaciones no gubernamentales se necesita un recibo de ONG, el representante legal del exportador, el registro tributario unificado, DPI o documento de identificación del representante legal, exención de impuestos ante la SAT, permiso de gobernación y formato de firmas electrónicas. Como primer punto, los factores de producción se deben trabajar de forma eficiente para producirlos en bienes o servicios, y esto depende de la materia prima utilizada, ya que debe ser trabajada con los más altos estándares de calidad para garantizar rentabilidad a largo plazo. En Guatemala existen 6 regímenes aduaneros, los cuales se deben cumplir con ciertos requisitos para un ágil proceso de exportación e importación. Es importante diferenciar que un proceso de exportación no aplica para compras en el exterior que solo sean para uso personal y no para comercializar, lo cual no requiere procesos largos de trámites, únicamente hacerlo mediante alguna empresa de logística, courier o etc. En Guatemala, el uso común en transportes para procesos de exportación e importación son por vías terrestres, marítima y aérea, pero la opción marítima es la más utilizada debido a sus 5 puertos comerciales. Las recomendaciones. Se debe considerar un monto variable en pago de impuesto al momento de exportar, ya que la ley tiene diferentes aranceles o impuestos dependiendo el giro de negocio. 2. Es importante como empresarios tener un equipo a cargo de la logística de la empresa y de sus funciones se enfoquen únicamente a esta área, ya que este proceso llevado de una forma desorganizada puede representar serias pérdidas para la empresa debido a los grandes volúmenes que se manejan. 3. Para la exportación, lo más recomendable es utilizar transportes terrestres, ya que suelen ser más económicos, ya sea interno o en el exterior, y para exportación lo más utilizado son por vías marítimas o aéreas debido a la facilidad y rapidez de su logística.